¿Cómo están ustedes? Hoy tengo un cita regional muy interesante que llevar a su casa. Como a muchos les gusta, a mí también me encanta tener un cita con mujeres y hombres y mujeres inteligentes, bellas y profesionales. Y dos caballeros ancianos pero simpáticos. Para mí es un gusto ir a presentar a nuestros panelistas, la diputada Camila Flores. Diputada, ¿cómo está? Hola Rodrigo, aquí desde el auto le contaba al resto del panel y amigos, muy orgullosa porque hoy día es el día, el Día Nacional de la Mujer Piloto y mi hermana es piloto, le tocó hacer un discurso en la Santa María Universidad donde ella estudió piloto comercial, muy orgullosa de mi hermana menor chiquitita, veintitantos años recién y de las poquitas pilotos mujeres que hay en el país, solo el 6% de los pilotos en Chile son mujeres, así que imagínate cómo me siento orgullosa. En la familia las mujeres hacemos cosas un poquito disruptivas, parece que es de familia. Felicitaciones. Dígale que Muchas gracias. hay una serie en Netflix que se llama La Piloto. Saludamos a Paz Anastasia, abogado. ¿Cómo está Paz? Bien, muchas gracias por la invitación y bueno, la serie es distinta, sí. Sí, Es una la Me buena serie, serie la imagino. viste, la serie comercial. es distinta. Tiene que, no es, claro, La Piloto es más lula, no es, claro. Ah, no, Más entonces lula. no la voy Sí, a dejar que la Ya, vea. ya. no. Y No, me pero es más suman en lula en esos el sentido. saludos. No, sí, es una película de esta de narco y pistola y Sí. Ah, cuestiones, como el cartel de los sapos y todas esas cosas que son, que a los que les gusta la tele. Saludamos, como Fernando Wilson, saludamos al profesor que me tiene Por invitado favor, a sus casas, a su clase, y espero. ¿Y cómo está? a contar del 5 de agosto más que bienvenido en algunos de los cursos, digamos. En realidad el 6 comienzo yo, porque, pero por favor, un gusto estar con ustedes y por favor con el panel. Y saludamos al amigo de tanto tiempo, ex consejero regional, fuimos compañeros del CORE. Hoy día pretende volver, parece. ¿Cómo ha estado Manuel Tobar? Hola, hola Rodrigo, y bueno, un gran abrazo a todas las panelistas y a Fernando para conversar hoy día en este cita regional. Oye, pero te quiero decir de que todavía no se sabe si voy a ser candidato, porque esto, digamos, a última hora se sabe nomás, pues, y esto el 27, así que vamos a ver, digamos, ahí lo vamos a informar. Como su presidente es medio enredado, el presidente que tiene ahora, pues con razón. Bueno, bueno, quiero que conversemos sobre un tema que probablemente todos ustedes vieron ya una intervención que hice como presidente de la Asociación Gremial de Canal de Televisión, que transmitimos por radio operador principalmente, por cable operador, sobre el veto que presentó el presidente de la República y que se va a ver lunes y martes de la próxima semana. Veto en el que nosotros como canales seguimos insistiendo que es posible agregar un veto aditivo para que se vuelva a reponer que la financiación electoral también nos llegue a los cerca de 100 canales locales y regionales que hay en Chile. Pero no nos llegó, esperemos a lo mejor que el gobierno se apiade de nosotros el fin de semana y lo pruebe, lo cual es bastante difícil, pero la fe mueve montaña. Quiero conversemos sobre el veto, partamos con usted, quiero que seamos cortos, breves y precisos para ir avanzando bien. Doña Ujú. Camila. bueno, primero Rodrigo, decir que creo que efectivamente nosotros en el Parlamento cometimos un error en haber dejado a los canales locales, regionales, fuera de la posibilidad del financiamiento público de las campañas. Creo que fue un error. Yo pensé que esto iba a ser modificado, enmendado en la comisión mixta. Lamentablemente no fue así. Tampoco fue incorporado en el veto presidencial, lamentablemente. Bueno, yo, al igual que tú, no veo con gran expectativa la posibilidad de que haya modificaciones con el veto, porque ya hubo modificaciones respecto a este veto, en el sentido de que habían ingresado uno, el cual sacaron y después volvieron a ingresar otro, y lo sacaron porque la verdad es que nosotros, y yo tengo que reconocerlos, le mandé de hecho por deferencia primero un mensaje privado al ministro Álvaro Elizalde, con quien yo la verdad es que tengo una relación cordial, y preferí representarle a él personalmente primero mi molestia del veto, el primer veto que tomamos conocimiento, que había dejado en definitiva un voto voluntario para las personas mayores de 70 años, que había dejado voto voluntario para las mujeres embarazadas,
y cierto que había dejado esta multa, que desde mi perspectiva es bastante poco seria, de 33.000 pesos. ¿Y por qué digo que es poco seria? Porque hoy día tú por, no sé, conducir a exceso de velocidad, un parte mínimo por una falta como esa son 50.000 pesos. Y 90. acá 90, perdón, 90. No Y preguntaremos cómo lo sabe. Que yo soy muy sapo. yo no lo sé, imagínate, yo pensé que era menos, ¿no? Eso quiere decir, profesor, que no me han pasado partes, pero en fin, más allá de eso, No, no, están no, dejando acá, digo por Rodrigo. No, yo no, no, sí, no. no, sí, Yo entendí, observo, ¿no? entendí, Ahí tengo. entendí. Oye, entonces, para esa falta, que es bastante más gravosa, podríamos decir, o menos gravosa, dependiendo cómo uno lo vea, y aquí dejan esta multa de 33.000 pesos que desde mi perspectiva es para la risa. Sacan ese veto cuando ellos se dan cuenta, Rodrigo, de la indignación, porque de verdad que nos representó indignación, e introducen otro donde dejan voto obligatorio efectivamente para las personas mayores de 70 años y las embarazadas, pero mantienen esta multa que desde mi punto de vista es bastante simbólica. No es un gran incentivo para que la gente participe en este proceso. Y la verdad es que al final del día acá yo creo que terminaron primando las presiones políticas sobre todo del Partido Comunista, que ellos buscaban reponer que sea irrenunciable no solamente el primer día, es decir, el sábado, sino que también el día domingo. Yo creo que a ellos, más que todo lo demás respecto de la multa, de quienes votaban o quienes no, a ellos lo que les interesaba era dejar como irrenunciable el día domingo. Entonces, la verdad es que yo siento, Rodrigo, que aquí, si esto nos lo hubiesen enmendado, a lo menos en parte, nosotros hubiésemos perseverado en una acusación constitucional en contra del ministro Álvaro Elizalde. Porque desde mi perspectiva, a lo mejor acá, Paz, que también es abogado, podrá refrendarlo, quizás no. Existía desde mi perspectiva una clara vulneración a la Constitución y de las leyes por el dejar del cumplimiento del deber por parte del ministro de Estado, porque aquí en definitiva nosotros tenemos una ley de la República que es la ley de voto obligatorio, y de contrabando nos estaban tratando de instalar el voto voluntario. Eso fue primero lo que salió del Parlamento y que por todas las presiones que hubo respecto en definitiva a que cumplan con su palabra empeñada de, si no salía con multa, incorporar un veto, es que lo terminan haciendo. Pero el primer veto, y hay que decir las cosas como son, el primer veto dejaba el voto voluntario igual. Y eso era una clara contradicción a la Constitución y sobre más que a la Constitución, a las leyes. La ley de Ok, voto ok. obligatorio es muy clara, y si no lo hizo el ministro Elizalde y no perseveró con ese veto y lo cambió, simplemente es por el temor a la acusación constitucional. Manuel Tovar, una de las cosas que llamó la atención en el veto anterior era que esta, como usted tiene buena memoria y tiene sus años igual que yo, esta forma de tinterillar parecida a la que hacía Novoa Monreal hace más de 50 años, era una manera Exactamente. de enredar para la votación de los extranjeros, y poniendo solamente que tenían que el tema entre ciudadanos y ciudadanos con derecho y digamos y extranjeros con derecho a voto. Esto ya está mejorado, pero ¿qué opina usted de toda esta situación del veto? Oye, yo la primera cosa que tengo que decir es que me recuerdo mucho la gran campaña y la gran tramitación que hubo de la ley del voto obligatorio por parte de Joana Pérez, cuando era ella diputada y miembro de la Comisión de Gobierno Exterior. Estaba en ese momento yo asesorándola y se dio una gran pelea por el tema del voto obligatorio que me parece a mí, ¿no es cierto?, que aporta mucho a la democracia, porque en la democracia tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y yo creo que esto va en esa línea. Y yo creo también, digamos que a propósito de lo que tú señalas, Rodrigo, que los electores, de acuerdo a la Constitución, son los extranjeros y también los chilenos que cumplen, ¿no es cierto?, ciertas condiciones para hacerlo. Y entonces esta diferenciación en relación, digamos, ¿cierto?, al voto obligatorio, a mí no me pareció para nada bien. Creo que es una discriminación para los... Digamos. No, sí, fue. estoy hablando, digamos, ¿cierto?
como fue en ese momento, pero lógicamente esto ha ido avanzando y tú, digamos, ¿no es cierto?, dices, ahora ya no lo es, pero lo fue, claro, exactamente. Entonces, esta discriminación se cortó. No, 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 no se No, no, siga, no, sigue, está perfecto. siga. No Te es que estamos alguien me, escuchando. lo que pasa es que alguien me está llamando, fíjate, y resulta que ahora sí, Sí, alguien me te está escuchamos llamando perfectamente. oye, Segura- seguramente te está llamando un durraga, digamos. Sigue no, nomás. oye, Luturraca, cállense, tomar, por favor, diga. Oye, bueno, entonces me parece que ahora está resuelto el tema. Ahora, en relación a lo que dice Camila, la verdad, digamos, es que este monto, digamos, que se hace valer, eh, yo también pienso que podría haber sido un poquito mayor. ¿Ah? Creo que es necesario, digamos, que la sanción, digamos, realmente tenga un efecto disuasivo, digamos, para el que va a votar. Entonces, efectivamente, tengo, digamos, la sensación que podría ser, no sé. Y eso, digamos, podrá explicarlo la Paz Anastasia. Y hoy, no sé si se podrá esto resolver en las votaciones que ahora van a tener los parlamentarios en ambas cámaras. Pareciera que no. Entonces estamos sonados, digamos, eso es lo que hay. Y vamos a tener que estar pendientes de qué es lo que va a pasar, porque también es cierto que las familias de bajos ingresos, bueno, 30.000 pesos no son cosas, digamos, ¿no es cierto?, fácil. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Yo estoy a la expectativa. Ok, en el fondo, pero lo más importante, y usted que nos está mirando, querido telespectador de Quinta Visión, esta debería ser o es la votación con mayor cantidad de electores posible. 15 Exacto. millones de electores, 15 millones de personas tienen derecho a voto. Entonces, lo importante sería que para elegir bien, votara la mayor cantidad de gente y que para que no se queden en la casa, como esto es pan y el palo, si no hay que pegarle un palo fuerte. ¿Qué opina usted, Paz? Era lo más lamentable de esta discusión. Yo creo que aquí lo que estaba realizando el gobierno, que esto era súper complejo, porque un veto como empezó a cuestionarse además y generarse la incertidumbre si se presentaba o no se presentaba, y las condiciones con las que se presentaba pensando en estas exclusiones, pero que de eso implicaba incluso la firma del presidente de la República respecto de una decisión que era muy compleja, que tal como decía la diputada Camila Flores, eh, lo que implicaba era alterar, vulnerar la Constitución, el mandato constitucional. Entonces, acá, y además con una, yo decía, acá el veto muchas veces se ha cuestionado hoy las características del veto, el presidente de la República, lo que está haciendo, imponiendo un poco su voluntad, pero en este caso estábamos imponiendo, la intención del gobierno era decir, que a través del veto lo que quiero alterar son las reglas de la democracia para fines electorales que me podrían facilitar a mi propio sector político tener a las personas gobernando en el territorio porque entiende el gobierno que con voto voluntario hoy día ellos se verían más beneficiados. Y dentro del propio bloque político, los más beneficiados es el sector de extrema izquierda, o sea, Frente Amplio y el Partido Comunista. Y ni tanto el Partido Comunista, yo creo que aquí el que más Frente instaba Amplio. esto era el Frente Amplio, que es el voto joven, voluntario, etcétera. Entonces, era gravísimo lo que estaba sucediendo. Esto además fue instado desde la Cámara de Diputados con el oficialismo a través del propio ministro de Secretaría Álvaro Elizalde y luego llega también esto al Senado a través de la comisión mixta, entorpeciendo con una discusión entre chilenos y extranjeros, discusión que tuvimos 3 votos obligatorios en el proceso constitucional 1 y 2. Estuvimos votando 3 veces de forma obligatoria, nunca se cuestionó acerca si eran chilenos o extranjeros, y entendía además esta discusión que era simplemente un artículo transitorio de cómo se cumplía un mandato constitucional, que era el artículo quinto, que dice es obligatorio para todos los electores. Incluso es más, puedo después entrarse cualquier discusión quiénes podrían estar exentos o no, pero no era este el momento, porque el proyecto jamás incorporó excepciones de estas características. Entonces, fue complejo, finalmente el veto, yo muy, muy de acuerdo en esto, era la única alternativa de no vulnerar la Constitución, era el veto que finalmente se da cuenta en la sala del Senado. Incluso el que circuló tenía estos elementos que venía con inadmisibilidad, etcétera,
que era con Así. abuso, con imposición electoral, y finalmente logra entonces, porque incluso decía a los adultos mayores que no voten. Ellos también saben lo que significa que el adulto mayor no vote. Oh, Que finalmente la voz de la experiencia de cómo han sido las cosas en el país, que mejor que no tenga ningún incentivo para votar. Entonces yo me alegro que finalmente este veto haya generado el rumbo correcto que le estaba exigiendo toda la oposición. Yo ahí también celebro las voces, en mi caso, del senador Matías Walker, de la senadora Jimena Rincón, que aquí se haya cumplido, tal como decía Manuel, que trabajó en ese proyecto también. Finalmente, este ideal, este proyecto que termina convirtiéndose en ley, en la principal reforma constitucional que tenemos en el país a nivel de sistema político electoral en los últimos 5 años, que es la reforma de la diputada Pérez acerca de que tengamos nuevamente el restablecimiento del voto obligatorio. Entonces, Ok. creo que acá ya el norte lo vimos correctamente, pero hubo un momento de mucha tensión porque hubo un gobierno con la intención de meter la mano en la urna. Ok. Fernando, desde el ¿Mm? punto de vista de que además cuando nosotros grabamos este programa y cuando se va a empezar a emitir, hay unas elecciones en Venezuela en las cuales el presidente actual habló de cuidado, puede venir un baño de sangre y el presidente Boric le mandó un mensaje bastante claro en relación a aquello. Eh, pero de una u otra manera hay no sé si intenciones, pero siempre se produce la posibilidad de que alguien comete el error cuando está en el poder de querer, como decía la abogada Anastasia, de meterle la mano a la urna como fue lo anterior. Ujú. Pero desde el punto de vista nuestro, ahora quiero preguntar, ¿y no es un poco también impedir una elección más transparente de que los canales locales, como nosotros, por ejemplo, no tengamos derecho al financiamiento electoral y que al candidato más escuálido de fondo, estos medios le vendrían bastante bien si pudieran tener el financiamiento estatal? Fernando Wilson. Claro. A ver, es que aquí yo o sea, comienzo con la última palabra, la última frase de Paz, que es básicamente, estamos notando una acción de manera sistemática por parte del gobierno y la coalición gobernante de intentar reducir la capacidad del voto popular, sobre todo de sectores más empobrecidos o sectores bajos. Evidentemente, o sea, sectores que no tienen un nivel de información a través de la prensa escrita o otros mecanismos a través de las radios, a través de las radios locales, los canales locales, son todos dispositivos y sistemas que claramente tienen una capacidad de llegada a sectores a los cuales claramente grupos más radicalizados o grupos más, digamos, más de élite en términos de formulación de pensamiento político, no tienen arraigo, no tienen tracción. Camila mencionaba que esto había nacido esencialmente de la Cámara de Diputados. Bueno, obvio, si ahí es donde el Frente Amplio tiene una de las mayores presencias. Y en ese sentido, mientras el Partido Comunista tiene, digamos, una raigambre popular histórica, el Frente Amplio está claramente concentrado, y basta con revisar su mapa electoral, en grandes ciudades de fuerte presencia universitaria. Por lo tanto, los sectores populares les son esquivos los temas que ellos presentan, disidencia, todo este concepto del significante vacío de la Chloe Mouffe, al final del día no tienen mayor tracción y ciertamente están muy preocupados porque, al igual que ha ocurrido en una serie de otras sociedades, pensemos en España, lo que ocurrió con Podemos, etcétera, pueden quedar reducidos de manera bastante fuerte en su representación. ¿Por qué lo estaban haciendo ahora? Porque el próximo año, frente a las elecciones parlamentarias, va a ser mucho más burdo, va a ser mucho más notorio. Por lo tanto, hoy día, en un escenario donde no hay tanta atención en esto, pensaron quizás con un cierto grado de desesperación que podrían hacer esta maniobra. Y lo conecto con lo que usted está mencionando de los canales, lo conecto con el tema de las radios locales, lo conecto con una multiplicidad de otras acciones que tiendo, soy bastante pesimista respecto a eso, porque el miedo es un pésimo consejero, se van a ir intensificando durante las próximas semanas y meses y si es que no les va bien en octubre, probablemente vamos a tener una verdadera fiesta en enero, febrero, digamos, cuando haya poca tensión y van a tratar de hacer quién sabe qué les era. El Frente Ok. Amplio ha demostrado tener una vocación de poder extremadamente marcada.
De alguna manera esa es su principal distinción. Y por lo tanto no creo que Saavedra Ok, no se detenga frente a nada. ok. Mis disculpas por pasarme de tiempo. Sí, Camila. Mira, yo coincido plenamente con lo que ha dicho Fernando. Creo que da en el clavo de la esencia misma, de la motivación que tiene, en definitiva, a un par de días de las inscripciones de los candidatos, cambiar las reglas del juego. Estas personas están acostumbradas precisamente a eso, a decirle, oiga, vayan a competir, pero a último minuto yo le voy a cambiar el arbitraje y le cambio todo, le cambio todas las reglas. Eso con distintos elementos, ¿cierto? Tratando, insisto, de meternos de contrabando el voto voluntario, con el tema, ¿cierto?, de que los extranjeros no puedan votar, porque aquí es evidente, o sea, si la gran mayoría de los extranjeros que están en nuestro país se manifiestan como lo hacen en comunas como Santiago Centro, por ejemplo, evidentemente es un voto muy contrario a el Partido Comunista, el Frente Amplio. Son personas que más bien vienen huyendo de una narcodictadura venezolana, principalmente, que es lo que más Claro. tenemos este último tiempo en el país. Entonces ellos se van a manifestar a la hora de votar claramente en una posición contraria. Y la posición contraria, ¿quién son? El candidato que puede llevar Chile Vamos, que puede llevar los demócratas, los amarillos, que puede llevar los republicanos, así de claro. Y por eso es que desde el punto de vista electoral a ellos no les convenía, Rodrigo, incorporarlos cuando, como dijo Paz también, o sea, han votado en todos los procesos. Nunca hubo discusión porque la norma constitucional es bastante clara respecto de quiénes votan y quiénes no. Pero ahora les vino todo a propósito de lo que dice Fernando, de esta motivación del miedo, del temor, del poder. Claramente puedan a perder espacio. O sea, yo creo que a nosotros como oposición u oposiciones, en ningún caso nos va a ir peor de como ya nos fue en plena época del afiebramiento por el octubrismo. O sea, por Y cierto pandemia. que, y pandemia, efectivamente, o sea, efectivamente no estamos mal en lo electoral, hablando sobre nuestra región, Rodrigo. Peor que eso, yo creo que no nos va a ir en ningún caso, todo lo contrario, yo creo que nos va a ir mejor. ¿Cuánto mejor? No lo sé, pero peor no. Entonces, ese temor, porque el gustito al poder, a los sueldos, a todo lo que implica tener pequeños ejércitos municipales o de gobiernos regionales, pucha que a muchos les gusta. Ok, ok. Entonces, perder eso no es solamente un costo para la autoridad misma que va a la elección, sino para todos los que están a cuesta trabajando a costas de ellos en el Estado. Ok. Eh, Manuel, la cantidad de venezolanos que hay hoy día en Chile, muchísimos de ellos, probablemente más la mayoría, creo que el 90 y tantos por ciento no van a poder votar en la elección que sea este fin de semana. Y no van a poder votar porque se les exigen una serie de documentos o se les entraban, digamos, el acceso. Entonces, dependiendo sea cual sea la elección, el resultado de este fin de semana, no crees tú que esto también va a tener una repercusión en la elección que se viene en Chile? Sin duda, yo la verdad es que hace mucho tiempo que el tema de las migraciones no solamente tiene una arista económica, porque claro, lo que pasó en Europa cuando hubo el shock petrolero y los problemas de falta de mano de obra fue llamar a los migrantes y en Chile estamos en una población envejeciendo y entonces también ahí hay una arista económica que hay que considerar. Eh, También, digamos, cierto, en Estados Unidos pasó esto de que las migraciones latinoamericanas tuvieron mucho poder, digamos, algunos estados y fueron fundamentales las decisiones de las elecciones norteamericanas. Y por lo tanto en Chile está claramente ya un hecho que eso va a tener repercusiones en nuestras elecciones. Cada vez más, muchos peruanos, muchos venezolanos y tenemos que prepararnos para eso. Yo creo que es muy importante la adaptación, la integración de estas nuevas migraciones y convertir, digamos, estas personas, digamos, en un aporte a la sociedad chilena que nos permita avanzar. Yo soy de esa onda. No pienso, digamos, de otra manera. ¿Te fijas? Entonces, lo importante es, digamos, ¿no es cierto?, que podamos
¿no es cierto?, entender, digamos, que el aporte, digamos, que hacen los extranjeros en nuestra sociedad, como Ok, lo han ok, hecho en otras, perdona, última cosa, como lo han hecho los italianos, los alemanes y otras de inmigraciones que hemos tenido en Chile, digamos, no podemos ver esto de otra manera. ok. Paz, Perdón. el tema de la multa, el tema de las multas, digamos, el veto baja la multa al mínimo de la multa que existía anteriormente. La baja a 0,5 UTM y antes las multas iban desde 0,5 UTM en adelante, llegaban hasta 200.000 pesos. Y todo tiene una intención, ¿o no? Está Puesto en evidencia. que no podía. Ahí sí, No, ahí sí. ya. Por supuesto que no iban a permitir ellos sacar un veto con todas las condiciones que hubiese uno esperado, que venía, ojalá, con el informe que había aprobado la comisión mixta, que integraban incluso senadores del PS y que se había aprobado. Entonces, y después pasa a la sala y en la sala se toman la sorpresa de que el informe termina siendo rechazado, instado esto por el ministro Elizalde. Entonces, fue complejo y claro, era de esperar que hubiese algún cambio. Ahora, por otra parte, la multa termina siendo multa igual. Esto finalmente recoge el principio que se estaba defendiendo por parte de toda la oposición que estaba señalándole, ojo aquí, porque acordémonos, el informe es complejo, pero el informe fue rechazado con los votos oficialistas y también con abstenciones de la democracia cristiana y por el otro lado también en la Cámara de Diputados también. Entonces, porque si no, esto se hubiese aprobado. Si eso es lo complicado y hubiésemos tenido las condiciones que estábamos esperando todos. Pero bueno, el voto viene con estas modificaciones y vuelvo a la parte de que para nadie es cómodo que te llegue la notificación que tienes que ir al juzgado de policía local. Si son dos personas las que se arrestaron, ya no, la multa no es 0,5, sino que vamos con un OTM, por lo tanto ya vamos, o sea, generando el problema que significa no cumplir con una obligación. Y esta es una obligación que se entendió además el año 2023 con este proyecto que patrocinó la diputada Johanna Pérez, que la verdad que es, acá tenemos derechos y deberes como Ok, ciudadanos. Somos Exacto. parte de una sociedad chilena y tenemos entonces que cumplir con nuestra obligación cívica de decidir a nuestros representantes y finalmente quienes van a tomar la decisión ok, del Paz. destino del Gracias. país. Gracias. Fernando, te daré la palabra. Al principio no pasamos el tiempo, estoy muy cuadradito. Vamos a Perfecto. partir contigo la vuelta. Estamos en cita regional. Perfecto. Estoy yo con las abogadas Anastasia y Flores, diputada también, y con los cientistas, estos profesores, el profesor Wilson y el doctor Tovar. Ya volvemos. Continuamos con la segunda parte de esta cita regional. Antes de partir, quiero, el otro día mi mujer se encontró con la viuda de un ex core del antiguo Corea, un gran dirigente que dijo que como yo no lo nombraba, lo quiero nombrar, la Marson chilena, Frank Jäger, que fue un gran colaborador de la región, un gran colaborador al principio de la democracia en Chile. Era un hombre que venía había pasado por el inicio de la invasión rusa en Alemania y habiendo sido de niño Total. comunista, fue todo lo contrario en su vida. Aquí en Chile fue un hombre muy recto, muy de derecha y un gran tipo, Frank Jäger. Bueno, se lo digo a la señora que nos ve para que diga que me acordé de él y que lo queríamos mucho. Quiero en la segunda parte pasar a conversar sobre un tema que llama la atención. Un doctor amigo mío me mandó el doctor Rodríguez, que es pediatra, me mandó una cosita que le encontré muy sabrosa, que en síntesis decía: Santiago se lleva más del 50% de los recursos, lleva más del 50% de los proyectos, se construyen obras del metro. ¿Por qué no se llevan el 50% de los presos a Santiago y discuten tanto por la cárcel de alta seguridad? ¿Qué opinan ustedes de este tema de la seguridad? Estamos con usted, Fernando Wilson. Perfecto. Un último elemento que quedó pendiente del segmento anterior y que quería precisar.
Gran parte de los migrantes que llegaron, particularmente en condición irregular durante los últimos años, no van a poder votar ni en las elecciones venezolanas, pero tampoco en las chilenas, porque no están regularizados. Un migrante tiene que estar avecindado de manera regular por lo menos 5 años. años. Lo conozco perfectamente porque era el caso de mi suegro y bueno, o sea, es una situación que también es bastante particular. El temor que tienen es básicamente por la concentración de estas personas, sobre todo en algunas comunas muy particulares en la región metropolitana. Y ahí recojo el punto planteado. Efectivamente, hay varias escuelas de pensamiento respecto al rol de una cárcel, digamos, que es el sentido ya sea de carácter punitivo o el sentido del carácter de rehabilitación. Las cárceles europeas, que en general están orientadas a delitos menores, tienen un carácter de rehabilitación. Por lo tanto, tienen condiciones de subsistencia de los presos que son notablemente mejores que las que estamos acostumbrados a ver en Latinoamérica. La cárcel de castigo tradicional había salido un poco de consideración hasta que los italianos vuelven no tanto a una cárcel de castigo, sino que una cárcel más bien de aislamiento y de contención de la continuidad de la carrera criminal. El aislamiento está visto más que nada para prevenir las coordinaciones, etcétera. Y esta nueva cárcel de seguridad y todo este debate que se ha generado en relación a la Comuna de Santiago parece estar pensada más bien desde una perspectiva de comodidad de funcionamiento del sistema de procesamiento, esto que esté cerca del centro de justicia, etcétera, y no tanto con un criterio operativo real. Hay reportes del mismo alcalde Colchane plantea que 300 personas entran de manera irregular por su comuna a Chile al día. Por favor, no todos ellos son criminales, probablemente es una cantidad marginal. Pero si están entrando de a razón de 300 personas, construir una cárcel que va a tomar por lo menos 2, 3 años construir y en el mejor de los casos para 500 internos de alta peligrosidad, con todo el respeto al caso, eso me parece una respuesta, una salida al paso, tratar de llenar la agenda comunicacional y no es una visión estratégica Ok, frente a un problema que es objetivamente mucho mayor. diputada, cuando escuché esto, comenté que me parecía casi un blablablismo tristísimo. Absolutamente. Porque yo que fui consejero regional, como lo sabe Manuel, como lo sabemos todos, para hacer un proyecto cualquiera se requiere, no la idea, sí, uno puede decir muchas ideas, pero hay muchísimas etapas en solamente diseñar, no va a pasar más de un año, y en licitar otro año, y en vean el frique, por ejemplo. Entonces, esto Por me parece supuesto, más de 10 años. claro, que es una cuestión muy compleja y que la gente está como, yo me recuerdo el chiste con Dorito, estamos con el billete de la lotería diciendo no te subas arriba del auto, diputada. Bueno, comparto contigo, Rodrigo, y es parte de lo que le transmití también personalmente al ministro Cordero en la reunión que nos convocó este día lunes, donde nos contó cuál era su idea de cómo iba a mandar un proyecto para que la permisología no haga más lentos los procesos, en definitiva la burocracia para nuestros televidentes, y cómo él pretendía acelerar estos procesos. Pero la verdad es que yo, aquí varias consideraciones. Primero, decir que en Chile la rehabilitación no existe. La rehabilitación es un fracaso total. Acá menos del 20% de la población penal se rehabilita en Chile. Menos del 20%, porque en realidad es como entre un 15 y un 16. Por lo tanto, cuando hablan, no, que la rehabilitación, la reinserción en la sociedad, mentira. Eso es puro bla bla para que digan que estamos haciendo algo bonito y que estamos pensando en estos criminales que la gran mayoría de ellos vuelve a delinquir no una, sino que varias oportunidades. Primero, claro, efectivamente esta cárcel, según nos plantea el gobierno, tenía una lógica de que iba a estar cerca de la penitenciaría, que iba a estar centro del Tribunal de Justicia, entonces que tenía todo un sentido logístico, que es un paño que tiene hoy día es propiedad del ejército, que ellos estaban en las conversaciones para que el ejército, ¿cierto?, lo traspase a justicia, pero evidentemente ustedes entenderán cuando tenemos reconocido por parte del Ministerio Público que en Chile están operando 1.200 bandas criminales de crimen organizado, 1.200 con células en nuestro país, hacer una cárcel de alta seguridad para 500 plazas, para 500 reos, para 500 criminales, es como, ¿en qué parte está la Cámara? Evidentemente aquí hay algún cálculo que no cuadra. Aparte en eso, se pretenden gastar 90.000 millones de pesos. Imagínense lo que implica.
Eh, Ahora, yo en esto quiero ser muy clara y categórica. Yo creo que evidentemente nadie quiere tener cárceles, ¿ya? Y en eso, nadie quiere tener cárceles en sus ciudades, pero se necesitan. Pero ojalá las pudiésemos construir lo más lejos posible. Si uno entiende que las personas de Santiago o de cualquier comuna no quieran una cárcel cerca, ojalá la pudiésemos construir en una isla y desde mi punto de vista, discúlpenme que sea así de clara y categórica, con trabajo forzado. Yo creo que los delincuentes debiesen trabajar dentro de las cárceles para que contribuyan Ya. con la Jail manutención Camila, dentro. Jail Camila, basta, basta, basta. Déjame terminar, Rodrigo. No, si esto yo lo he dicho en reuniones Sí, públicas con autoridades sí, de lo todos los sé, colores, pero si yo la porque conozco piensa chiquitita, tú, Camila, así que... pero déjame terminar la idea. Ya. Piensa tú cuánto se gasta el Estado, cerca de 900.000 pesos mensuales en la mantención de Sí. una persona privada de libertad. Si ellos pudiesen contribuir en alguna parte en que el gasto que hace el Estado sea menor y que esos recursos se puedan redestinar a otras cosas, porque es bien insólito que nos gastemos 900.000 pesos en un delincuente y las pensiones, el IFE hoy día sea lo que es. Entonces, yo creo en eso. Yo creo que no hay nada más rehabilitante para una persona que el Ok, trabajo, gracias, Camila. que más engrandezca que el trabajo. Ya. Manuel Tobar. Bueno, mira, el tema es muy complejo, hay muchos temas, digamos, ¿Usted ha incluidos. visitado una cárcel alguna vez, Manuel? ¿Cómo? ¿Has visitado algún recinto Sí, carcelario alguna sí, vez? sí, lo he visitado cárceles, incluso, digamos, cuando estuvimos en el Consejo Regional, Eso te iba a hicimos recordar. hicimos un proyecto, digamos, para ayudar a la reinserción, Ahora, perdón, con Manuel. materiales, etcétera. Como Sí, tú me eres, acuerdo. yo quiero poner un tema, que el tema más grave es que la situación actual de los presos en las cárceles es brutal. Va contra todos los derechos de cualquier persona. En cárcel empiezas para dos, hay cuatro, hay cinco, ellos no durmiendo en el suelo. Entonces, es un tema muy complejo lo que se hace y lo que se sueña en hacer, Manuel. ¿No te parece? Efectivamente, porque resulta que, mira, tenemos una pauta muy santiaguina hoy día, pero resulta que aquí en la región de Valparaíso tenemos una población de 5.500 habitantes de cárceles Exactamente. y hay 1.500 que son sobrepoblación. Y como dices tú, digamos, hay un informe de derechos humanos en relación, digamos, a las condiciones que se viven en las cárceles. Hay gente que está sin cama. Entonces, realmente ese hacinamiento crea, digamos, situaciones que son inhumanas. Entonces, hay que ver este tema con mucha seriedad. Yo creo, digamos, cierto, en la rehabilitación. Me parece que hay que hacer un esfuerzo en eso. Probablemente no lo hemos hecho bien y por eso, digamos, pasa lo que Camila dice, pero creo que o convertimos las cárceles en universidades para delincuentes o las convertimos, digamos, ¿no es cierto?, en posibilidades de reinserción. Entonces, yo soy partidario de eso. Ok. Paz. La verdad que yo, en esta materia penitenciaria, habiendo sido seremi de justicia acá en la región, pucha, siento profundamente una desazón respecto de este Ministerio de Justicia, de este gobierno. Creo que no comprende la dimensión del problema que tiene en sus Ujú. manos y van a pasar 4 años, en los 4 años más difíciles del país en este momento en materia de crimen organizado, porque es en este periodo que están ingresando a las cárceles y se le está dejando un vacío enorme al interior para tomarse las cárceles, para decidir lo que pasa en el sistema con todas estas falencias que estamos viendo, son todas estas falencias, el problema de cómo va a permear y cómo está permeando el crimen organizado al interior de las unidades. Entonces, estos anuncios que llaman la atención, porque la verdad que son anuncios todos hacia futuro, sin medidas inmediatas, porque el separar cárcel hacia alta seguridad a quienes son criminales condenados por crimen organizado, por narcotráfico, asociaciones intelectuales que están hoy día generando la gran crisis de seguridad que estamos viviendo, ok, puede ser, pero eso tiene que ir acompañado de medidas. Hoy día, ayer se publicó el decreto 90 que dictó el Ministerio de Justicia y yo lo estaba esperando con ansia porque dije yo, quizás aquí va a estar estableciendo el sistema diferenciado de condena. Estas personas no pueden ser sometidas a un mismo régimen, no pueden tener las visitas el día que quieren, los tiempos que quieran, sin Exacto. que se estén custodiando, vigilando lo que se está conversando con las personas que lo están viendo. Los Claro. gendarmes no pueden hablar uno a uno con los gendarmes, tiene que estar eso monitoreado, vigilado,
porque es a través de eso que están generando el control de las calles a través de las cárceles y el control además de los esclavos al interior de las unidades para poder entonces hacerse de ellos y entonces que vamos creciendo el crimen y generando la organización interna como existía en la cárcel de Tocornal allá en Venezuela y que la cerraron, pero los grandes líderes desaparecieron. Estamos con un problema grave. No se están adoptando las medidas. Yo estoy de acuerdo, fije el criterio de construcción a futuro, pero es actualmente lo que tiene que hacerse hoy día cargo el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior y Seguridad y lo que venga a futuro el Ministerio de Seguridad respecto de esto y entender que esto está hoy día latente y yo insisto, van a pasar estos 4 años, yo dudo que hay Ok. medidas. Se presentó un proyecto de ley, se le presentó personalmente al ministro de Justicia, fue la senadora Rincón, el senador Walker a presentarlo, junto con, lo firmó también el senador Cruzcoque, de un régimen diferenciado de condenas para estos criminales, y no se Ya, está ya, haciendo ya. nada. Déjese de ser tan amarillo, que el senador Walker. Cada vez que habla mal el senador Walker, la senadora Rincón. No, No, sí, papá, ya están está. haciendo la pega, pues Ya, ahí, por ahí está el Rodrigo, ejemplo. Rodrigo, Ando po. pesado hoy día con las niñas, pero por molestarlas porque las quiero mucho, las encuentro muy inteligentes, aparte de buenas, muy inteligentes. Ahora, a los caballeros también. Don Fernando, ¿continuamos con esto o le cambio el tema? No, me preocupó eso que nos encontraba también buenos mozos, digamos, pero fuera de eso, Tengo digamos, problemas de vista, Fernando. Te has hecho perder la confiemos, vista un poco, claro. confiemos en aquello. No, no, eso, definitivamente eso nunca ha sido material Brad Pitt, lo tengo perfectamente claro. Eh, Nunca lo he sido, lo tengo perfectamente claro. Eh, no, el tema de cárceles básicamente requiere una aproximación de orden estratégico. Es algo que no se discute a través de titulares de prensa, que tiene que manejarse a nivel de una visión general y debería aplicarse desde un tema mayor en un programa de gobierno. Es decir, estar improvisando medidas tácticas como, por ejemplo, construir una cárcel de 500 plazas que ahora se confiesa que en realidad es solamente una ampliación de una cárcel preexistente o cosas por el estilo, la verdad es que no es más que una maniobra comunicacional para salir de otros incidentes anteriores como eran la multiplicidad de asesinatos que ocurrieron hace un par de fines de semana atrás. Me Y, parece que tratar temas de esta importancia como, digamos, temas de coyuntura es un error estructural y que lo sabe la administración y que lo está usando como una herramienta política lícita, es parte del juego, ok. pero por favor, no nos engañemos a nosotros Eh, mismos. Yo me, cuando hablamos del tema de las cárceles, Camila, me acuerdo de dos grandes amigos que los dos, no sé dónde estarán, en qué dimensión, eh, eh, que, que pensaban muy distinto, pero que se juntaron en el tema de las cárceles. Guastavino intendente y Irarrázaval alcalde. Guastavino tenía la plata, ningún alcalde quería, y Irarrázaval Mm. quiso y no se pudo hacer tampoco ni allí. Entonces, este tema es un tema como complejo. Pero yo quiero salir del tema y entrar en el tema de la Ok, política, y un poco libre cada uno, porque cuando partimos en esto van a estar cerradas las próximas, vamos a estar dando este programa y van a estar cerradas. claro, Tenemos claro de que en Viña Poduje es el candidato contra Ripamonte, así es. pero no tenemos claro si González es el candidato contra Nieto y demás, o también va Valenzuela, y no tenemos claro en Concón, digamos, y no tenemos claro en varias comunas, digamos. Y yo quiero, entonces, ¿cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Cómo se va a ver esto? Camila. Oye, bueno, primero decir que es bien desagradable que hasta el último momento, como siempre y en cada proceso, estemos al final definiendo los candidatos, es una locura. Porque al final la gente a uno le pregunta, oye, ¿qué va a pasar y quién es el candidato? Y uno hasta el último momento le dice, no sé, puede pasar cualquier Y que cosa. lo decía Y, a- Santiago todavía. Y que lo decía Santiago. y 5 para las 12 de la noche del día lunes probablemente vamos a tener recién ahí claridad quién es quién. La verdad es que nosotros acá hemos despejado algunos temas que eran importantes, por ejemplo, Viña del Mar, que yo creo que es una gran noticia, Rodrigo, de que tengamos un solo candidato. Lo conversé con Iván Pouge el mismo día que tomamos conocimiento de que Antonella Piquenino se bajó y qué bueno que así sea, y entiendo que Pouge la va a apoyar con todo para su candidatura a concejal. Yo creo que van candidatos a concejales bien buenos e interesantes por parte de la derecha. En el caso de Renovación Nacional va Carlos Williams, que creo que va a ser un tremendo aporte nuevamente, sobre todo desde el punto de vista de las grandes mayorías que él ha tenido. Yo creo que va a ser interesante lo que va a pasar y
A mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, en el tema de la gobernación regional, en el caso de la oposición seguimos teniendo 3 candidatos, que es una locura, más allá de que tengamos segunda vuelta, claro, pero una segunda Pero vuelta el es gobierno esperable también con tiene 2 candidatos. pero el gobierno también tiene tres No, candidatos. sí, sí, pero yo te quiero hablar de mi realidad, que a mí en el caso nuestro me hubiese gustado estar bastante más unido. Yo creo que Valparaíso, Rodrigo, va a terminar siendo entregado para Rafael González. Yo creo que él va a terminar siendo el candidato a alcalde, pero igualmente por fuera entiendo que va el candidato del partido de la gente. O sea, igual vamos a tener ahí más de un candidato del sector. Pero, perdón, Eh, ¿qué hay de cierto, Camila, de que la solución podría ser porque el partido de la gente le dieran la candidatura en Concón, digamos, y Republicano se quedara como al paraíso? no hay ni una posibilidad de eso. No hay ni una posibilidad. El candidato en Concón claramente es Pablo Rojas. Él ganó una primaria, se sometió a una primaria. Todos los partidos de Chile Vamos, más republicanos, acogieron ese llamado a primaria con reglas claras. Ganó de manera contundente Pablo, que es un gran candidato. No hay ninguna posibilidad de que eso no vaya a pasar. O sea, yo créeme que me pondría del minuto uno. Yo creo que aquí hubo un proceso. Lo que pasó en Valparaíso es que no hubo ese proceso. Y por eso tenemos la escoba que tenemos ahora. ¿Ya? Porque si esto se hubiese resuelto con una primaria, como se hizo en Concón, la cosa estaría bastante más despejada. Ok. Entonces, yo me opongo en ese sentido. Pero más allá de todo, Rodrigo, hoy es una lata que siempre estemos hasta última hora con estas faltas de definiciones y falta de solidaridad con el sector y sobre todo con la gente que necesita que estemos lo más unidos posible para ganarle a la izquierda. Ok. Manuel Tobar, ¿y qué pasa con la democracia cristiana? ¿Va a ir separada? ¿Va a ir junto con el gobierno? ¿Qué está, esto? ¿Que usted no va a ir? No, no entiendo nada. Bueno, oye, mira, empiezo por el tema de las gobernaciones, yo porque me interesa a mí, yo creo que es muy importante que los candidatos a gobernadores tengan experiencia en este tema del gobierno regional, porque no es, digamos, llevar y llevar. Aquí, digamos, hay que tener conocimiento de estos temas, porque si no se pierde mucho tiempo, y es lo que le ha pasado a muchos intendentes y lo que le ha pasado, digamos, al gobernador regional. Entonces, me parece que ahí hay un punto que ver. Yo, la verdad es que en la democracia cristiana no tenemos candidato a gobernador y no sé, digamos, si el socialismo democrático va a presentar a Mauricio. Yo soy partidario que Mauricio Millambre sea candidato, pero si no, Millones, Mauricio, millones. espérate un poquito, déjame aclarar ese punto, que bueno que lo metiste a la palestra. Yo creo, digamos, que si no va Millambre, yo voy a estar con Millones. Me parece una persona, digamos, que tiene gran capacidad, ¿no es cierto? Y tiene gran conocimiento de los temas. Y bueno, estoy dando una noticia que a muchos camaradas míos no le va a gustar porque resulta que están con el gobernador actual. No, yo creo, digamos, ¿no es cierto?, que tenemos que cambiar, ¿no es cierto?, el switch en las gobernaciones. Y en las alcaldías, la verdad es que entiendo que en Valparaíso se presenta otro candidato, a que no lo nombraste tú, digamos, pero que va a presentar su postulación, el señor Rodrigo Díaz Lluvero, digamos, me parece que un candidato independiente, ¿no es cierto? Y bueno, y los demócratas cristianos, que no llevamos candidatos, entre, digamos, extremos, probablemente, digamos, van a apoyar, digamos, a este señor. Entonces, yo todavía no me pronuncio ahí, pero es Ok, importante. ok, Y por último, ¿no es cierto, estimado Rodrigo? Quiero señalar que me da mucha alegría que Luis Mella sea candidato nuevamente en Quillota. ok. Pasan antecedentes. Yo no voy a poder hablar porque voy a tener que tener flores nuevamente a mi sector. No, la verdad que a propósito de lo que se hablaba de la centralización o descentralización, nosotros, bueno, como es partido nuevo, bloque político nuevo, el Centro Democrático entre amarillo y demócrata, estamos viendo los asuntos a nivel regional. Acá se potenció la mirada de que es la región la que va a decidir respecto a las candidaturas que van a ir a los distintos municipios. Nosotros Yo, por estamos trabajando ejemplo, ¿usted no es principalmente. candidata a ninguna cosa, Paz? Yo tengo inhabilidad de ser candidata al haber Ah, estado en el proceso constitucional eh, anterior, en este periodo y en el siguiente, que es también de diputado parlamentario. ¿van a Así llevar que, bueno, candidatos a parlamentario también soy. concejales?
vamos a llevar en 26 comunas de las 38 de la quinta región, estamos llevando listas de candidatos y estamos también tratando de potenciar que esas listas, cuando hay interés de un candidato, estamos buscando lista completa para poder ahí fortalecer las candidaturas, en eso estamos. Y la verdad que se está trabajando. adelántenos algo, adelántenos algo. En Valparaíso estamos trabajando con candidatos que son candidatos, muchos de ellos son su primera elección, así que son nombres que hemos buscado, que sean afines a nosotros. Nos ha pasado que de repente algunos con buena proyección, pero no representando nuestros intereses, la verdad que la decisión ha sido decirles que no abrirles las listas a ellos. ¿Por qué motivo? Porque lo que queremos también es que se respeten nuestros principios y nosotros también respetar al candidato. La idea es que no se siente incómodo en el bloque político donde va Ujú. llevando y que tenga el cupo por el solo hecho de existir la oportunidad. Estamos tratando de hacer generar un recambio en esa mirada de la política. Llevamos gente en Cartagena, en el Quisco, candidatura a alcalde en Cartagena, en el Quisco, también en Quintero, lista completa, en La Ligua, lista completa, candidatos a Core, en Petorca, candidato a Core por Viña del Mar, Viña del Mar Quintero. ¿Quién es el También candidato? estamos Que con la candidata en Viña del Mar con Corín. de Core vamos con Daniel Verdesi. Daniel Verdesi es nuestro candidato, y luego también Felipe Vergara, que él es de Quintero, vive hoy día en Viña del Mar, ha sido candidato también anteriormente en Quintero, tiene un buen arraigo allá, así que estamos con listas que tratando de fortalecernos bastante, también en todo lo que significa en la costa. Estamos en Quilpué con lista completa, con buenas candidaturas también, apoyando también al candidato alcalde Cristian Cárdenas en Ok, ese espacio. Así ok. que vamos con harto trabajo, no llevamos ni gobernadores, pero también surge otro nombre que no se ha señalado y que estaría ingresando. Estamos viendo si Ujú. finalmente se lleva, es por la comuna de Valparaíso, Marcela Figueroa, hija de Elías Figueroa, lo estaría llevando Amarillos. Ok. Fernando Wilson, eh, ¿Mm? al terminar, y del punto de vista suyo, digamos, ¿cómo, cómo, cómo ve que se va a dar este inicio de campaña y campaña en las comunas más cercanas? A ver, en términos prácticos, la parte curiosa es que por una vez el mayor problema va a estar dentro de las izquierdas, donde el caso paradigmático es Valparaíso, donde la emergencia del liderazgo autónomo de Jorge Sharp y su grupo lo enfrenta a las coaliciones de gobierno, generando un problema bastante grande. Lo mismo va a ocurrir en Villa Alemana, en Quilpué, etcétera. Eh, Eso lo encuentro bastante interesante, más allá del hecho que bien se mencionaba acá. Naturalmente somos latinos y la pelea por las candidaturas en varias de las comunas va a ser hasta 15 segundos antes de la inscripción y por lo tanto vamos a tener un panorama bastante intenso. El Gran Valparaíso, el Gran Concepción y Santiago en su enormidad son comunas, o sea, son circunscripciones electorales complejas porque tienen elevada presencia de sectores de clase media y el mundo universitario que tienen es importante. Por lo tanto, son malos predictores nacionales de resultados electorales. No tienen las relaciones, son conurbaciones enormes, no tienen las relaciones de confianza que tienen comunas más pequeñas. Y dentro de toda esa situación, bueno, normalmente las grandes sorpresas vienen para acá. Ahora, para la derecha, indudablemente la consolidación de la candidatura de Iván Poduje en Viña del Mar es una buena noticia, que debe tener bastante problema la propuesta de Macarena Ripamonti. En Valparaíso, bueno, los resultados de la Ipsos que presentaba la prensa hace algunos días atrás eh, muestran un empate técnico digamos, la candidata oficialista y uno de los candidatos de derecha. Eso hace pensar que si la derecha consigue ir con un solo candidato, Camila Nieto y podría Rafael tener. González. Exactamente, podría ir, digamos, tendría mejor opción para poder prevalecer. Concon es un mundo particular, digamos, donde si, la única forma que tiene la derecha de perder es autosabotearse, como lo hizo en la ocasión anterior. Por lo Son tanto, especialistas y tienen un máster. Un una máster. habilidad particular y digamos, que cuesta entender. Y
finalmente en las demás comunas hacia el interior también un poco es la misma situación. Por lo tanto, de alguna manera, unido con lo que planteaba Camila hace unos momentos atrás, en términos de que es difícil que un escenario pueda ser peor que el que enfrentó la derecha para el 2021, que fue la tormenta perfecta, digamos, donde estaba digamos, el boom del octubrismo, plena pandemia, toda la pelea por los IFE y los retiros, bueno, una catástrofe en primera Ok, magnitud. Eh, Debería estar un escenario para ellos un poco mejor. ok. Muchas gracias, Fernando Wilson, Manuel Tovar, Anastasia y Camila Flores. Su minuto breve cada uno, Camila. Gracias, Rodrigo. No, yo solamente quiero mandar un beso y un abrazo grande a todos los vecinos de los Andes. Estuvimos en varias actividades esta semana que estamos haciendo el Cita Regional, en actividades a propósito del aniversario de la ciudad. Los Andes es un lugar que a mí me encanta, los andinos son muy especiales. Además, ahí distinguieron a la consejera regional Edith Quiroz como ciudadana distinguida. Así es que yo estaba chocha acompañándola, bueno, y a tantos amigos, a la notario Martita Riva, al Pelao Quiroz, tantos amigos que hacen una contribución a la ciudad de los Andes, que tú sabes, Rodrigo, son tan especiales, personas tan cariñosas. Así que a todos los andinos un abrazo grande en el aniversario. Ya. Marta Ría, la tía del diputado, Él me... compañera de curso de mi mujer y de tantos Sí, próceres de la Escuela de Derecho, así es, de Bartolucci, de así Agua, es. de todo La ese mundo, misma. claro. Paz, Anastasia, de su minuto final. Comentarles que cuando todos los sectores políticos se ponen de acuerdo por cosas positivas, las cosas funcionan y funcionan bien. Y desde eso comentar que hay una reforma integral a la adopción en Chile. Lleva más de 9 años en el Congreso Nacional, está en segundo trámite, sí, ya pasó la Cámara de Diputados, y lo que queremos hoy día es avanzar y estamos trabajando muchos asesores para que se logre sacar y viene bien encaminado esto, así que próximamente nos podremos encontrar con una reforma que mire el interés superior de los niños por sobre todo. Acá no viene con orden de quién va a adoptar primero, sino que quién va a ser la mejor familia para ese hijo y potenciando que esto se acelere y no con los tiempos que hoy día existe, que todo eso va en perjuicio de la vida de los niños que están finalmente en condiciones de ser adoptados y no logran hacer la Gracias. vinculación familiar. Así que es una buena noticia para la gente, para el país, para los niños de Chile. Manuel Tovar. Mira, yo creo que estamos a puertas de la inscripción de los candidatos y me parece a mí que hay que hacer un llamado para que el debate sea en torno a soluciones, en torno a planes, a programas. Creo que a la región le hace mucha falta esa órbita de ideas. Y en ese sentido quiero anunciar de que nosotros como Centro de Estudios Regionales estamos propiciando un congreso de ciudades aquí en la región de Valparaíso para hablar sobre las ciudades. Y lo vamos a hacer con Patricio Ales, que inauguró Congreso Ciudades en Santiago, lo vamos a hacer con el Colegio de Arquitectos y también con la Universidad de Valparaíso. Estamos invitando también a la Comisión de Ordenamiento Territorial para que juntos podamos empezar a Ok, debatir cómo mejorar las condiciones en nuestras ciudades. gracias. Fernando Wilson. No, simplemente yo reconozco hidalgamente mi uso de este minuto como vecino y ciudadano de la población vergara y el centro. Y plantear que me impresionó hace un par de fines de semana atrás, tuve la oportunidad de pasar por el centro de Viña a pie alrededor de las 7 de la tarde del día sábado, y me impresionó lo muerto que está. Digamos, no sé, algo, los domingos ya no vale la pena ni siquiera mencionarlo, simplemente no está vivo durante todo el día, todos los locales, incluso los cafés cerrados, etcétera. Me llama la atención y me entristece, digamos, ver cómo el centro de Viña, que era un centro de actividad, se ha perdido la oportunidad de convertirlo en un bulevar donde se atraiga la vida turística, etcétera. Digamos, no sé, ya sea la alcaldesa actual en campaña o alguno de los proponentes o alguno, bueno, candidato Poduje, etcétera, que tomen en cuenta lo triste que está la calle Valparaíso para Gracias. los que llevamos décadas viviendo en la ciudad. Gracias. Bueno, Gracias, profesor Wilson, Manuel Tovar, Anastasia y Camila Flores. Un corolario chiquitito mío. Esta semana en el canal Film and Arts vi el concierto que se hizo frente a la
a la alcaldía de París con un escenario y con un concierto maravilloso. Me imaginé cómo un villano pudiera, frente al Teatro Municipal los días domingos, hacer un escenario allí en el Teatro Municipal, en las gradas, cerrar por un lado Exacto. la plaza y llevar gente a la... Buena idea. Viña debe renacer, digamos, porque realmente comparto contigo, yo que soy viñamarino antiguo, da Ver el susto y da centro. pena. Un gusto, un abrazo, que estén ustedes muy bien.